El siguiente episodio de HR Standard es auspiciado por la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Bienvenidos a HR Standout, un podcast de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Soy Ivonne Arroyo y seré su host. HR Standout es un espacio en donde conversamos con líderes de recursos humanos y áreas relacionadas sobre temas relevantes que impactan la profesión. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a todos a otro episodio más de nuestro podcast HR Standout. En el día de hoy tenemos el honor de contar con la licenciada Catherine González del bufete Ferraioli. Bienvenida, Catherine, y de verdad que, licenciada, 1.000.000 de gracias por aceptar estar con nosotros en el día de hoy. Gracias por la invitación. Saben que me encanta el tema y me encanta colaborar aquí con Shrimp. Qué bueno, excelente. Hoy vamos a estar hablando un poquito, y yo sé que le hemos dado duro el tema en otros episodios del podcast, a la perspectiva del resultado al riesgo, ¿verdad? O del riesgo al resultado, el rol del abogado laboral externo en la era de la inteligencia artificial. Y sé que hemos abordado el tema de la inteligencia artificial desde otras perspectivas organizacionales. Sin embargo, yo creo que es de vital importancia que tomemos en cuenta eh, todas las implicaciones en cuanto a los riesgos laborales que pueden existir en el uso y manejo de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo. Así que, para comenzar con el tema, me encantaría que me dijeras, ¿verdad?, cómo describirías el panorama actual del derecho laboral en Puerto Rico en relación a la rápida adopción de la tecnología y la inteligencia artificial. Pues en Puerto Rico han habido varias iniciativas para tratar de legislar en el tema de inteligencia artificial de manera puntual. Todavía lo que conocemos está en etapa de proyectos de ley. Ya. Mucho de lo que suena está dirigido a que se identifique cuando se está utilizando la inteligencia artificial. Este tema de transparencia, que es un elemento muy común en otras jurisdicciones cuando se trata de legislación específica en el tema de inteligencia artificial. Ahora bien, cuando hablamos de los riesgos, Ya. no podemos olvidar que ya en Puerto Rico sí hay leyes establecidas, y si no hay leyes, hay casos que atienden lo que vamos a estar viendo con esta adopción de inteligencia artificial y el uso por los empleados. El tema de lo que es el discrimen en el empleo, categorías protegidas que se están viendo ya impactadas, o por lo menos hay alegaciones, demandas, reclamaciones administrativas en cuanto a edad, impedimento, raza, son los más comunes que estamos escuchando. También, y ya en Puerto Rico, hay leyes que prohíben el discrimen en el empleo y sus contrapartes federales que aplican en Puerto Rico. También está el derecho a la intimidad en Puerto Rico, estatuido a través de lo que es la Constitución Ya. y la casuística, y en el contexto del derecho a nivel federal, en muchos estados también ya han habido casos que tocan el tema de inteligencia artificial, y ya vemos esas áreas que se están tocando del derecho a la intimidad, Ya. el Fair Credit Reporting Act que aplica en el proceso de reclutamiento. Ya está tocándose el tema desde esa perspectiva, desde esa ley que también aplica a Puerto Rico, en Ya. términos de lo que hay que notificarle a los empleados o a los candidatos a empleos. Pregunta que le hago, licenciada, y muchas gracias por esa información, porque creo que todos los que nos están escuchando están tomando nota, y si están en el carro, pues me imagino que tendrán que volver a ver esto para que tomen las notitas. Me gusta que se eduquen bien. Claro, pero pregunta importante, ¿qué riesgos hay en el uso y manejo de la inteligencia artificial? O sea, digamos que no manejarlo adecuadamente. ¿Qué riesgo puede haber para el patrón y qué riesgo puede haber para el empleado, para ese colaborador individual dentro del contexto laboral? Pues lo estamos viendo. Si hemos visto históricamente cómo se ha desarrollado el uso de la inteligencia artificial en el contexto laboral, quienes más se han beneficiado o donde más ha habido ese boom es precisamente en el área de profesionales de recursos humanos, en el curso de contratación, selección de los candidatos, la selección de un volumen alto de resúmenes para identificar los que son los mejores cualificados. Y pensamos que el riesgo se limita o mayormente es en esa área.
Y si bien lo hay, y han habido guías del Equal Employment Opportunity Commission dirigiendo cómo evitar riesgos de discrimen por impedimento, raza, edad, también tenemos que verlo en el contexto de ese usuario en el trabajo, el empleado. Esa es la parte que más me ocupa. Cuéntanos qué todo eso. Tenemos que tener presente, hay estadísticas que ya indican que un 60% o más de un 60% de empleados que lo están utilizando en el lugar de trabajo lo están haciendo sin el conocimiento o sin el consentimiento de un supervisor o del propio patrono. Claro, y la exposición legal. ¿Y qué pasa con la exposición legal ahí? Tanto el empleado que puede estar sujeto a medidas disciplinarias por el uso indebido o el uso incorrecto de la tecnología, de la inteligencia artificial, pero también cuando estamos hablando de contenido, un empleado que crea contenido descansando en inteligencia artificial y esa inteligencia artificial puede generar lo que se conoce como alucinaciones. Imaginemos que eso sea material incorrecto, que no existe y de eso se base para hacer una presentación. Que cuando, perdona que te interrumpa, Adelante. cuando hablas de alucinaciones, entonces es de eso de lo que tú estás hablando. Una de las cosas es que la inteligencia artificial, una inteligencia artificial generativa, un ChatGPT, cuando le ponemos insumo o creamos ese prompt para recibir información, queremos crear una presentación para finanzas. Ya. Pues eso que genera en ocasiones puede ser falso, incorrecto, puede tener citas incorrectas, referencias incorrectas, y el empleado que descansa en eso Estás alucinando. está alucinando, ¿verdad? Produce un contenido incorrecto. Puede ser contenido copiándose o en violación de derechos de autor. Puede ser que se utilice la inteligencia artificial generativa y se ponga información confidencial en un sistema que no es el sistema privado de la empresa. Entonces ya estamos entrando a posibles violaciones de la intimidad, confidencialidad, en los procesos de entrevista cuando se está utilizando inteligencia artificial, estas nuevas formas de entrevistar que a través de videos, con un chatbot que hace preguntas, que evalúa la reacción de la persona que está siendo entrevistada, podríamos ya estar entrando, y han habido casos en el tema de la intimidad, lo que es el caso de Arroyo versus Rattan Specialties, de aquellos tiempos del polígrafo. Claro. Estamos llegando ahora a esta tecnología que toca esa fibra humana y esa parte mucho más personal en una jurisdicción donde aplica el derecho a la intimidad por constitución. Qué cosa interesante. En esa misma línea, licenciada, em, en su experiencia, ¿qué vacíos legales o grises observa en en la legislación laboral, verdad, actual, donde a lo mejor podemos ver decisiones automatizadas de recursos humanos, como contratación, despido? O sea, ¿qué vacíos legales podría estar viendo todavía? Bueno, la realidad es Zonas que no podemos descansar en derecho, al menos local, y no hay tanto derecho a nivel federal como casos de los tribunales que hablen específicamente de inteligencia artificial. Han habido algunos desarrollos. Entre esos desarrollos que estamos viendo, pues ya hay empresas, los que son los proveedores Claro. de los sistemas que se están utilizando para mejorar, innovar la práctica de la administración de recursos humanos. Pues hay dos casos bastante recientes. Uno es el caso de Mobley versus Workday Ya. y un caso de agosto muy reciente, que es el caso de Harper versus Cyrus XM Radio. Estos dos casos empiezan a traer el tema que todavía no está totalmente claro de quién es el responsable, si el patrono que adopta Claro. la inteligencia artificial a través del proveedor o el proveedor o ambos. Entonces la conclusión es que ambos pueden ser responsables. Eso es lo que todavía no está del todo claro. Estos casos están en etapas muy iniciales, pero lo que sí nos dicen estos casos es que hay un alto interés en lo que son los empleados, y en un lugar, en Puerto Rico, que es una jurisdicción altamente litigiosa, pues tenemos que estar muy conscientes de cuando adoptamos estos sistemas para nuestras empresas para innovar, cómo tenemos que estar debidamente educados, cómo contratamos con ese tercero para tener las medidas protectivas y preventivas necesarias, tanto para trabajar con el resultado de estos Claro. sistemas que son óptimos, son excelentes, son excepcionales en el manejo de No, la administración de recursos humanos. fabulosa. Sin embargo, lo que yo estoy escuchando es que tenemos que ser altamente cautelosos. O sea, no es tampoco utilizarlo
sin pensar en que en efecto la repercusión legal puede ser verdaderamente grande. Está ahí estos dos casos que los presento como ejemplos. Uno de ellos ya es una acción colectiva, que significa que hay cientos o tal vez hasta miles de personas que van a estar participando de este litigio. Y el nuevo caso, el caso de Harper versus Cyrus Radio, es un caso que va por la misma línea. Casos donde los demandantes, un solo demandante, comienza alegando discrimen por raza en el proceso de Wow. selección y eventualmente dicen, si yo me afecté por el sistema de inteligencia artificial que se estableció en esta empresa para el proceso de reclutamiento, no me escogieron, aún yo teniendo las cualificaciones, es posible que dentro de mi categoría protegida haya muchas personas más En la misma en situación. la misma situación y empresas que utilizaron ese mismo sistema o esa misma tecnología. Wow. Así que eso es lo que viene por ahí, entre otras cosas que estamos viendo desde el punto de vista de lo que es un acomodo razonable en el Claro. proceso de selección también, lo que es el discrimen o las alegaciones de discrimen por impedimento también. Son tendencias que se están empezando a ver más. Qué bien. ¿Y qué balance, verdad? ¿Cómo balancea su rol, verdad, entre proteger a la empresa y velar por el cumplimiento ético hacia los empleados? Pues a mí me conocen en la industria como abogada laboral corporativa que represento a patronos en Ya. defensa de litigio, pero ¿qué significa eso? También en consultoría preventiva. ¿Qué Ok. significa esto? Que nosotros con la experiencia que tenemos de un litigio recogemos mucha información práctica para lograr que ese patrono evite llegar a ese punto de litigio. Y evitar llegar al punto de un litigio o al punto de una reclamación significa velar los intereses del patrono de forma tal que no se afecte al empleado. Claro. Así El que peor caso que tenemos es el que no tenemos. exactamente. Así que en ese proceso va a haber una obligación, ¿verdad?, de cumplir con la ley. Claro. Y el cumplimiento con la ley que está buscando ese patrono sin verse impedido de innovar y de adoptar toda esta tecnología es hacia donde nosotros lo queremos llevar, Claro. que no se vea totalmente limitado. Esto ciertamente va a conllevar unos cambios en la tecnología que se utiliza, en la forma de acercarnos a un empleado, a un candidato, incluso cuando va a venir la situación que ya estamos viendo, que es la parte del desplazamiento del empleado o los seres humanos por la tecnología. Ya. Claro, que eso lo hemos tocado en otros capítulos, en otros episodios de nuestro podcast. Y parte de lo que nosotros planteamos es que no va a ser reemplazado un empleado por la inteligencia artificial, va a ser reemplazado el empleado que no sepa dominar la inteligencia artificial. Eso es así. Así que en ese sentido es bien interesante que si nos puedes compartir algo acerca de qué prácticas o políticas organizacionales tú pudieras recomendarles a los que nos están escuchando en el día de hoy, nos están viendo, para implementar dentro de sus empresas que los apoya a reducir el riesgo y pues lograr resultados positivos con la integración de la inteligencia artificial. Yo, ¿verdad? Hago un llamado a los patronos independientemente de su tamaño, porque en cualquier momento van a adoptar la tecnología porque es una tecnología de innovación de futuro que está aquí para quedarse, así que no pueden desatender la realidad de adoptar algo, comenzando con las políticas principales, políticas sobre el uso adecuado de la inteligencia artificial generativa, que es la herramienta principal que va a estar al alcance de los empleados en el lugar de trabajo, y eso implicaría temas que toquen la confidencialidad de la información del patrono, el uso apropiado, qué tecnología sí se puede usar y cuál tecnología no se puede usar, cómo se debe utilizar, los rigores, cómo mantener la confidencialidad. Eso de entrada, y eso puede ir de la mano con un manual de empleados muy reforzado que atienda a estos nuevos cambios en lo que es una empresa, independientemente del tamaño. Ya cuando estamos hablando de empresas más grandes que están trabajando con un socio de negocios, una empresa colaboradora como estas distintas empresas, como Workday, ay Dios mío, hay unas cuantas. Sí, que son similares a Word, de que hacen la misma función. Exactamente, Paylocity, Aon Consulting, que trabajan de la mano, pues tenemos que pensar en esa relación contractual, cómo se establece esa relación contractual de forma adecuada,
porque ya no es solo el patrono o ya no es solo el consultor O el que proveedor va, de servicio. el proveedor de servicios que va a responder. Claro. Así que ese contrato que esté avalado, que esté verificado por una persona legal, como por un abogado o abogada de la empresa, para verificar que tenga las cláusulas adecuadas, una cláusula de indemnización, una cláusula que permita la auditoría constante, donde el proveedor se participa de ese proceso de auditoría, el tema de transparencia, Claro. que se le pueda no solamente en la parte contractual, sino que también la transparencia tanto del patrono como del proveedor en cuanto a qué inteligencia artificial se está utilizando para el proceso de contratación. Y eso también va más allá al tema de cuando estamos entrevistando qué tipo de acomodos se le pueden hacer y de qué forma una persona que necesita algún tipo de acomodo porque tiene alguna discapacidad puede compartir esa necesidad con un ser humano. Así que el elemento de la participación humana que no se debe dejar en ningún momento es crucial. Y último, pero no menos importante, tengo que mencionar que esa participación humana incluye que si contamos con la inteligencia artificial para la selección y casi la toma de decisión en la contratación, que un humano pueda vetar, que pueda validar esa decisión y en ocasiones hasta que se eche para atrás y diga, esta decisión no es con la que nos vamos a ir porque ya sea que tiene un impacto adverso Claro. en el resultado de los reclutamientos o que pueda parecer una decisión discriminatoria de forma directa. Así que hay muchas Que ese cosas análisis, que no prácticas. importa cuánto nos esté apoyando, no hay duda, o sea, yo creo que no estamos planteando aquí que no ayuda la inteligencia artificial, yo creo que es una ayuda dramática, yo creo que nos agiliza de una forma que no nos habíamos planteado nunca antes, eso es así. Sin embargo, la inteligencia artificial sigue sin poder tener la capacidad de sustituir el análisis crítico que puede haber detrás, por ejemplo, de un posible caso o una posible situación dentro del marco del empleo, ¿no? Del trabajo. Y sabes que en términos prácticos y como abogada litigante, cuando estamos preparando una teoría de un caso, la defensa de un caso, muchas veces trabajamos, cuando no estamos trabajando con inteligencia artificial, trabajamos con qué evidencia tenemos, qué documentación tenemos. Antes. Y siempre hablamos documenta, documenta, documenta. En los casos del uso de la inteligencia artificial, especialmente en los procesos de toma de decisiones en el empleo, reclutamiento, medidas disciplinarias, despido, eh, es importante la documentación también. Y ahora que se utiliza tanto para procesos de reclutamiento, donde la información muchas veces se queda en sistemas de información, en la parte tecnológica, cómo el profesional de recursos humanos o los decision makers documentan Bueno, ese proceso es importante. ¿Cómo podemos establecer esas razones legítimas de negocio que no tengan que ver con categorías protegidas de discrimen? Va a ser muy importante que el patrono no descanse solamente en que tengo la mejor tecnología y el mejor proveedor que está muy avanzado en lo que nos provee, que el patrono también sepa que ese rol humano, ese proceso de documentar por qué esta tecnología resultó en esta decisión, resultó en estos candidatos. Pues vamos a documentar eso también para cuando llegue el momento de tener que defenderse, ojalá no sea el caso, o cuando veamos el momento de evaluar una decisión que puede representar algún riesgo legal, podamos ver ya esa evidencia potencial ahí y podamos entonces justificar un despido o una decisión importante en el empleo con razones legítimas. sí que lo que estoy escuchando de tu parte es que este tema de la inteligencia artificial ciertamente está impactando el lugar de trabajo, pero no hay duda de que está impactando el quehacer de los abogados laborales. Eso es O así. sea, que tú la estás viendo en tu profesión todos los días, como el uso de la inteligencia artificial en lo que ustedes hacen impacta también ese proceso de análisis. Eso es lo que me estás comentando. Ciertamente, aun cuando las leyes están ahí, que son las leyes básicas de prevención de discrimen, el contexto dentro del cual se están dando las controversias, ya cuando los patronos están usando inteligencia artificial o los empleados la están utilizando, pues es un poquito distinto. Claro. Es dónde está la experiencia a base de casuística del pasado o las situaciones que están surgiendo ahora, algunas más novedosas, y cómo entonces aplicamos esos principios, esos preceptos legales
para el la- manejo de los casos y las consultas nuevas. ¿Cómo tú imaginas la relación entre la inteligencia artificial, el derecho laboral y los abogados en Puerto Rico en los próximos 5 a 10 años? Eso Pues no está bien directa, pero bueno. es muy interesante porque hay distintas cosas pasando. Mira, desde el punto de vista de evidencia, pues ahora tenemos el reto de todo lo que crea la inteligencia artificial y la posibilidad de que haya evidencia o documentación, fotografías, videos que no sean reales. Ya. Así que esta educación que la recomiendo siempre para los patronos, para los profesionales de recursos humanos, cómo entendemos estos temas novedosos, también nos aplica a nosotros los abogados que tenemos que trabajar con temas evidenciarios en el día a día cuando estamos viendo un litigio. Ya hay casos resueltos en el contexto criminal, los he visto, donde el uso de inteligencia artificial y la recreación de evidencia están creando un impacto en la toma de decisión de admisibilidad de prueba. El otro tema es el tema ético. Si bien le aplica al empleado, a la empresa, el tema ético de cómo manejamos y utilizamos la inteligencia artificial en la protección de la propiedad intelectual, de los derechos de la propiedad del patrono, Claro. también lo estamos viendo en el tema de los abogados. Recién se adoptó un nuevo código de ética y ahora entra en vigor en enero y todos nos tenemos que poner al día y parte de las obligaciones éticas está el manejo correcto, el manejo ético de Del la uso del- tecnología y de conocer, estar al día con toda esta tecnología porque está impactando lo que es la práctica legal y en el tema laboral, pues más todavía como estamos viendo. Claro. Así que veo cambios y intentos de legislación en Puerto Rico, igual que está pasando a nivel de otras jurisdicciones en Estados Unidos. Muy bien, y ya estamos cerrando nuestro podcast del día de hoy, pero la verdad del caso es que el tema ha estado interesantísimo. Pregunto, ¿dónde pueden las personas que nos escuchan aprender más sobre este tema, mantenerse al día, contactarte para una orientación más profunda, etcétera, etcétera? Claro, pues estamos en Ferrayoli, aquí en Atorrey, disponibles en San Juan y en todo Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Tenemos oficinas en Orlando también. Mi email es kgonzalez@ferrayoli.com, 787-766-7000. En Ferrayoli contamos con un equipo de múltiples prácticas que cuando estamos trabajando con el tema, ya sea desde la perspectiva de desarrollo de una defensa, como desde la perspectiva de validación de sistemas, del tema de propiedad intelectual, tenemos múltiples áreas de prácticas, no solamente la laboral, y colaboramos cuando estamos trabajando con esto del tema de inteligencia artificial y estamos en las redes, así que compartimos mucho de los desarrollos también a través de videos y notificaciones. Excelente, pues de verdad que licenciada, muchísimas gracias por toda esta información. Ya la escucharon, pueden repasar este podcast y tomar notas acerca de todo lo que aplique a lo que está ocurriendo a su lugar de trabajo en estos momentos. Nos despedimos por hoy, pero ya saben que regresamos el próximo mes con un episodio más de HR Standout con temas que definitivamente le aplican y le añaden valor a su quehacer diario en la gestión de recursos humanos. Que tengan excelente día. Será hasta la próxima. No olvides dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte a nuestras plataformas en las redes sociales. El pasado episodio de HR Stand Up fue auspiciado por la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico.